Un saludo para todos nuestros estimados colegiados en una entrega más de varias que hemos venido realizando y todas pues relacionadas de alguna forma con la emergencia que estamos viviendo a partir del mes de marzo en Costa Rica básicamente y mucho más antes a nivel mundial. Y pues hemos hecho varias entregas pensando en pues justamente llevarles a ustedes mensajes que les puedan ayudar. Estuvimos ya el último tema de marketing, hemos hablado de las nuevas medidas tributarias o fiscales, hemos hablado del tema de la reducción de las jornadas laborales, de las perspectivas económicas para el 2020 y hoy tenemos una invitada muy especial en un tema que pues para nosotros es bastante nuevo porque no estamos muy acostumbrados a estar aislados físicamente, como lo hemos estado ya varios días y que a partir de ya estamos con medidas mucho más drásticas tomadas por el Ministerio de Salud o el Gobierno de Costa Rica y eso nos ha hecho pues permanecer en nuestros hogares pues de una manera aislados físicamente de muchas cosas y es un tema que no es fácil de manejar. Por eso hemos invitado y agradecemos acá pues la presencia a través de las formas virtuales como es necesario, pues justamente haciéndole frente a la emergencia y tomando las medidas de prevención como debe de ser. Tenemos a la licenciada Sol Echeverría, socia fundadora de Factor Humano, es psicóloga, es máster en gerencia de recursos humanos y administración de empresas. Doña Sol, muchísimas gracias por su colaboración a nuestro gremio y sea pues usted bienvenida en forma virtual acá a nuestro Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Muchísimas gracias, de verdad, gracias al colegio por la invitación y es un placer poder apoyar, pues en estos días es muy crítico que podamos todos colaborarnos con nuestro conocimiento, con nuestras experiencias para poder sobrellevar las circunstancias complicadas que estamos viviendo en el país y globalmente, como bien decía. Claro, y como decíamos al inicio, pues es un tema bastante nuevo para nosotros. Quiero primero agradecer a nuestros patrocinadores, a Cyberfull y a la empresa Tecapro, pues que nos han acompañado durante ya muchos meses y hacen posible también que pues este tipo de programas lleguen a todos nuestros colegiados. Como le decía doña Sol, dice que el tema principal es gestión de las emociones durante el aislamiento físico. Al final de cuentas es un tema que tenemos muchos temores por el hecho del contagio físico y que directamente en nuestra salud física vamos a tener pues que podríamos tener muchas repercusiones y por eso nos vamos al aislamiento. Pero viene la otra parte muy importante, que es el tema también de el manejo de la salud mental en estos casos que estamos sujetos a ese tipo de aislamiento, doña Sol. Claro, sí, muchísimas gracias. Efectivamente hemos estado pues en las últimas semanas y a partir de ahora también se vuelve más intensivo las medidas que nos recomiendan las autoridades y que ahora son de acatamiento ya obligatorio, pues para limitar el contacto físico entre las personas. Primero fue en espacios públicos muy concurridos y ha ido pues evolucionando a tratar de implantar el teletrabajo y bueno, ahora ya tenemos que tener restricciones a la circulación durante Semana Santa dependiendo de una estructura que ya nos comunicaron las autoridades.
Esto pues es distinto y nuevo porque estamos muy acostumbrados a pasar la mayor parte de nuestro tiempo con nuestros colegas, colaboradores en el ambiente de trabajo, en nuestras oficinas, grandes o pequeñas, y menos tiempo en la casa. Entonces esto vino a crear un escenario nuevo en nuestra vida cotidiana en muchos sentidos, y como todo lo nuevo requiere adaptación. Va a requerir un proceso de adaptación, y en esa medida pues saber que, bueno, primero eso, que al ser una cosa nueva que requiere adaptación, va a requerir pues energía y enfoque, y no va a ser tan sencillo. Lo que quiero decir, hay que permitirse tener un poco de paciencia de saber que esto no es así, ¿verdad? Sino que vamos a hablar sobre emociones, y lo primero y más importante respecto de poder manejar bien estos días que faltan es reconocer esas emociones y permitirse sentir la frustración o lo que sea que estamos sintiendo. Pues si las emociones es muy difícil ahogarlas, desaparecerlas. Usted puede obviarlas, se puede tratar de hacer que no están ahí, pero mentira, al final de cuentas ahí están. Y entonces lo mejor es tratar de darse el espacio de reconocerlas y lo que sea que estoy sintiendo. Y además de eso, es importante también reconocer que lo que cada quien siente puede ser muy distinto, porque eso es otro de los escenarios nuevos en los que estamos ahora pues viviendo. Y es que nuevamente, normalmente pasamos la mayor parte del tiempo con las personas con quien trabajamos y menos tiempo en el contexto de la casa. Entonces, ahora no, ahora estamos más bien todos en las casas, y eso es nuevo y es distinto. Y tenemos que saber que además es distinto en las distintas familias y es distinto para las distintas personas. ¿Qué quiero decir? No todas las personas experimentamos la distancia social que se nos está pidiendo de la misma forma. Sí, hay personas que son las personas llamadas extrovertidas, que regulan el estrés más bien recibiendo estímulo externo. Entonces el estímulo externo me ayuda a regular el estrés. Por ejemplo, personas que les sirve estudiar escuchando música o con la tele prendida, o que se sienten mejor en ambientes de trabajo donde hay más conversación, más dinámica, y eso más bien me ayuda a mí a mantenerme con enfoque y sintiéndome bien. Esas son las personas extrovertidas. Las personas introvertidas más bien regulan el estrés poniéndole como una barrera a esos estímulos externos al organismo. Entonces, más bien para estar mejor, para estar más centrado uno, pues más bien va a tratar de limitar ese ruido, ese estímulo, etcétera. Son dos tipos distintos, y no es como la mitad son unos y la mitad somos otros, sino que hay como un espectro. Entonces puede ser que yo tiendo más hacia un extremo, tiendo más hacia el otro, o estoy un poco en el medio. Si yo estoy en el medio, lo que significa es que puedo oscilar. Hay momentos donde necesito más bien un poquito de distancia de toda esa actividad, y más bien hay momentos en donde necesito donde uno dice, ¿qué se hizo la gente? ¿Dónde están? Hablemos, hagamos algo, ¿verdad? Pero eso es algo muy individual. Entonces aquí la tarea es cada quien reconocer cómo se siente. Y al reconocer cómo se siente, también darse cuenta de que los demás con quienes estamos compartiendo el día a día puede ser que se sientan distintos, ¿verdad? Entonces, una recomendación muy importante, que sería como la primera que quisiera hacerles en estos días, es que puedan conversar mucho de cómo se sienten. Es lo más importante, buscar que exista una buena comunicación entre las personas que estamos compartiendo pues este proceso de aislamiento físico, porque tenemos que poder hablar de cómo nos sentimos. Si no hablamos de cómo nos sentimos, es posible que esas emociones acumuladas devengan en emociones negativas y escalen a conflicto, ¿verdad? Y tal vez hasta por cosas menores, tal vez el menor detalle sea el que me hace salir de quicio, pero fue porque fui acumulando. Entonces es mejor tratar de establecer una regla en la familia, decir, bueno, sentémonos una vez al día a hablar de cómo nos sentimos, y eso va a aliviar muchísimo a la gente. ¿Cuál sería,
Doña Sol, la diferencia entre el aislamiento social y el aislamiento físico, ¿cuál es la diferencia en sí? Bueno, es muy importante la pregunta, muchas gracias, porque y yo insisto mucho y las autoridades también lo han planteado, que debemos pensar que lo que estamos procurando es aislamiento físico, no necesariamente aislamiento social, porque el aislamiento social lleva más a estar desconectado de las demás personas. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas nos permiten tener aislamiento físico, pero no necesariamente aislamiento social, no así aislamiento social, ¿cierto? Porque por medio de las herramientas tecnológicas como los teléfonos, como los dispositivos de muchos tipos, pues podemos estar interactuando socialmente, solo que por medio digital, interactuando con el resto de la familia, con los colaboradores, etc. Eso es, el distanciamiento físico es para evitar el contagio, para hacer un buen manejo de la epidemia que estamos enfrentando y de la pandemia. Pero eso no implica que yo me tenga que aislar del mundo. Yo puedo conectarme con el mundo por las plataformas digitales. Esa sería la principal diferencia. Ok. ¿Cómo hacemos notar nosotros que estamos entrando en un problema de este tipo? ¿Cuáles son algunas señales que nos pueden decir que estamos iniciando una etapa de peligro, por decirlo de alguna forma, y cuáles serían las medidas que deberíamos de tomar ante esto? Bueno, me parece que definitivamente desde que las autoridades anunciaron que estábamos en una alerta amarilla, pues ya empezó el momento de poner mucha atención hacia los comunicados, hacia la comunicación oficial y a entender que todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces todos tenemos que colaborar y saber en qué medida podemos colaborar. Sí, entonces evidentemente pues muchas personas no pueden hacer aislamiento físico total porque tienen legítimas razones para no poder hacerlo. Y quienes sí podemos, pues entonces necesitamos colaborar y hacerlo, precisamente para equilibrar un poquito en nuestra sociedad esos pesos y contrapesos. Ya, pues además de ese manejo, de esa autogestión que cada quien haga con espíritu de solidaridad, de comunidad y de colaboración, pues también las autoridades han estado estableciendo para la Semana Santa una serie de restricciones que también tenemos que acatar. Todo esto lo estamos haciendo para hacer un manejo conjunto de una emergencia, de una crisis. Así es como las crisis se pasan mejor si trabajamos como familia, una gran familia país, donde nos distribuimos un poco toda la carga, nos distribuimos el esfuerzo para que podamos entonces los que se vean más afectados tratar de alivianarlo un poco entre todos para que no haya unos que se afectan en exceso, ¿verdad? Terriblemente, y otros que no tanto. Entonces es la forma de poder abordar esta emergencia país que como si fuera cualquier emergencia de las que suceden y que superan las capacidades de una sola parte, porque aquí no es una sola parte va a resolver el problema, aquí se necesita una articulación que hemos visto a nivel del gobierno, las instituciones públicas, las empresas, las personas, las familias, las organizaciones sociales, en fin, hay una gran movilización porque solo así vamos a poder todos juntos colaborando pues frenar rápido este asunto. Pero eso sí, tenemos que saber que todos sumamos, por pequeño que yo me sienta aislado de lo demás y yo diga, pero si lo que yo haga, ¿qué importa? ¿Qué afecta? Pero vieras que sí afecta. Yo el otro día comentaba que me parecía que esto es inversamente proporcional a salir a votar el día de las elecciones. Y si usted no va a votar, nosotros que somos un pueblo tan democrático sabemos, uno dice, ¿cómo? No votó, hay que votar. Es como obvio, tiene que salir a votar. Bueno, en este caso es lo mismo, pero al revés. Tiene que no salir y sí importa si usted no sale. O sí importa si usted le toca salir, pero sale tapándose, se lava constantemente las manos, evita las aglomeraciones. Es decir, si le toca salir, sigue las recomendaciones al pie de la letra. Eso sí suma, todo suma. Ok, ahí hemos experimentado al retomar o el tomar por primera vez en muchos casos el tema del teletrabajo. Hemos visto gente o colaboradores que hay unos que están muy anuentes a tomar el teletrabajo, hay otros que son muy renuentes y dicen no, yo no me quiero ir, aunque tal vez tenga condiciones que lo están obligando a irse, pero
¿Hay una crisis emocional por el teletrabajo ahí? ¿O qué es lo que sucede en ese caso? Porque unos sí y otros no. O sea, ¿cuál es la explicación Claro, a eso? sí. No, totalmente, para algunas personas sí, para otras personas no, y eso tiene que ver con varias cosas. Por una parte, como mencioné antes, algunos tenemos una disposición distinta para estar en espacios más concurridos, tal vez depende. Si, por ejemplo, en mi casa hay mucha gente y hay niños pequeños que además no están yendo a la escuela, y sí, hay como mucho movimiento, y de pronto la casa tampoco tiene como no tantas casas tienen 7,000 oficinas donde cada quien puede encerrarse, eso son muy poquito. Las casas normalmente son espacios donde la gente convive y está junta en el mismo espacio. Entonces, eso puede hacer un poco más difícil, obviamente, el teletrabajo, y por ende cada quien tiene que hacerse sus rutinas y tratar de establecer como ese espacio de trabajo que aquí voy a trabajar, y tratar a través de rutinas y protocolos personales de separar un poquito las cosas. Pero sí tenemos que saber que para algunas personas va a ser más difícil que para otras. Para algunas personas es más difícil poder concentrarse, por ejemplo, si hay gente cerca hablando, etcétera. Y para otras personas lo aman, porque para otras personas es más bien una bendición, una belleza poder quedarse trabajando en la casa, organizar uno el tiempo, no tener que trasladarse. Entonces termina siendo experiencias muy, muy distintas, la misma experiencia muy distinta para las distintas personas. Por eso es que yo lo que recomiendo en estos tiempos es mucha empatía. Empatía, ¿qué significa? Tolerar a la otra persona, y más que tolerar es ponerme en los zapatos de la otra persona y saber que la otra persona tiene tanto legítimo derecho a tener sus sentimientos y sus emociones como lo tengo yo, ¿verdad? Y puede ser que el colega le sienta malísimo trabajar desde la casa y a mí me sienta súper bien, o viceversa, y entonces hay que tener paciencia un poquito de saber que todos estamos pasando por un proceso de adaptación y que el teletrabajo tiene sus ventajas y sus bondades, ¿verdad? Pues nos permite una serie de beneficios, pero que requiere un proceso de adaptación. Entonces, tenernos esa paciencia mientras nos vamos como acomodando. Gracias. Sí, bueno, para nuestros colegiados les recordamos que estamos conversando con la licenciada Sol Echeverría, quien es máster en gerencia de recursos humanos y además en administración de empresas. Hoy, pues, con este tema, en este momento estamos todos, pues, sufriendo, por decirlo así, ese aislamiento físico y social por el que estamos pasando en ese momento, y que, bueno, tenemos que manejar de la mejor manera. Doña Sol, hay un tema importante, porque además del estar aislado, que tal vez alguien que no está muy acostumbrado a estar, que no sea, como le decimos popularmente, muy casero, y de un pronto al otro verse metido en su casa y como de alguna forma atado, amarrado, hasta quizás algunos se sienten encarcelados, qué sé yo, pero le sumamos también la presión que deben de tener muchas personas, en este caso pues muchos colegiados o familiares de colegiados, que adicionalmente a eso saben que ya perdieron un trabajo definitivamente, o que tienen una suspensión de 3, 6 meses en que no van a tener trabajo. ¿Cómo manejar este tema también? Esto es muy importante que lo elaboremos, porque efectivamente no son circunstancias cualquiera, no es solamente estar pues en aislamiento, sino que además se suma pues una crisis económica importante que se va a enfrentar, y eso conlleva que sí, efectivamente, pues hay preocupación con respecto a el trabajo. Sí, mucha gente puede ser que vio reducida su jornada, o incluso efectivamente tuvo que ser cesado, digamos, o inclusive los que podemos trabajar por nuestros servicios profesionales, como nosotros en nuestro caso también tenemos una firma de consultoría, pues uno sabe que los clientes pues van a contratar con menos frecuencia, y se ha venido pues abajo también esa parte. Entonces, evidentemente son circunstancias complicadas que se agregan, y al respecto pues es muy importante nuevamente saber darse el espacio, sobre todo, por ejemplo, si estamos en una situación ya de franco desempleo, darse el espacio para saber que se va a llevar pues que es un shock, y que hay que hacer una especie de proceso de duelo también. Sí, los procesos de duelo, que son estas emociones fuertes en donde no hay mucho más que hacer que sentirlas y dejarlas, aceptarlas y dejarlas, ¿verdad? Que solitas van a ir pasando, pero usted no las puede obligar. Usted no puede obligar al duelo por haber perdido el empleo y esa frustración,
pues se va a pasar, pero no la puede forzar. Entonces, tenerse mucha paciencia y ¿verdad? Saber uno que tiene que permitirse pasar por ahí. Y lo otro es también, pues para tratar de contribuir a las circunstancias, saber que ocuparse en tener un plan. ¿Sí? Cada persona en su propia circunstancia y cada familia necesita a la vez que siente y tramita esas emociones internas, ocuparse en un plan, ¿verdad? Entonces, bueno, en el gremio, pues, por supuesto que todas las personas son gente de números y que maneja bien los temas, pues, de hacer los presupuestos, etcétera, y bueno, es precisamente lo que hay que hacer ahora, es revisar cómo está la situación económica en la familia, revisar todo lo que se pueda para tener un plan y saber cómo voy a manejar esta situación y poder entonces tomar decisiones oportunamente. Eso le va a dar cierto nivel de tranquilidad, ¿verdad? No le va a resolver el problema, pero le va a dar una tranquilidad de que usted sabe cómo va a ir manejando, cuántos tiempos, cuáles ayudas pueden llegar a requerir, etcétera. Entonces, es importante acompañarse también de un plan, ¿verdad? Y después, lo otro que también recomiendo es dejar espacio para pensar, hablemos de que esta situación se prolongue por unas semanas, pues por pensar en el momento en que ya salgamos de esta situación, ¿verdad? Porque vamos a salir de esta situación y evidentemente habrá circunstancias complejas, pero yo quiero motivarles a pensar que en estos tiempos pueden ser tiempos provechosos también en otros sentidos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, no hay que enfocarse solo en la situación de que me quedé sin trabajo o que bajó el volumen de trabajo, sino para cuando vuelva a haber trabajo, yo voy a estar listo o voy a estar lista o no. Y existe ahora, por ejemplo, muchos recursos para poder formarse de forma gratuita, entrenarse en habilidades blandas. Hay un montón de contenido en internet que puede ser muy bueno que el mismo colegio colabore en poder compartir, como estas sesiones que están haciendo, ¿verdad? Entonces hay una gran oferta de desarrollo y capacitación de habilidades blandas importantes para el trabajo que van a ser muy importantes y muy útiles cuando volvamos a encontrar esa oportunidad. Y hay que poner la mirada optimista en que esa oportunidad va a volver a surgir. Inclusive en la circunstancia de que no se haya perdido, ojalá, el empleo, que las personas que estén, digamos, simplemente haciendo aislamiento, es muy importante para manejar esa ansiedad que puede dar, porque viene la peor parte, ¿verdad? Tenemos que saber que viene la peor semana, que es la Semana Santa, donde ya teníamos nuestros planes, donde siempre Semana Santa es una semana de mucha convivencia comunitaria en Costa Rica, evidentemente por nuestras tradiciones y nuestro arraigo con esas tradiciones. Entonces tenemos que saber que esta Semana Santa va a ser dura y va a ser difícil, claro, ¿verdad? Porque sí, va a ser distinta. Entonces todos recibimos el año y este trimestre pensando ¿y cuándo es Semana Santa? Ya era como antitos de que terminara enero y todos ya estamos. ¿Y cuándo es Semana Santa? Bueno, pues la Semana Santa nos cambió mucho. Entonces tenemos que saber que viene la peor parte. Y entonces sí, en esa semana la recomendación es buscar actividades alternativas dentro de la familia para poder, sí, ¿verdad? Para poder llevar el tiempo de la mejor manera. Entonces, cada familia es distinta, pero llevar el tiempo de la mejor manera, ya sea buscando actividades que hacer en común o respetándose también a los que quieren estar solitos y leyendo o viendo cosas en internet, si se puede, o ¿verdad? Yo creo que aquí hay que tener como mucho respeto de lo que cada quien necesita individualmente. Claro, agradecemos a las empresas Tecapro y Cyberful pues el patrocinio de este programa que hace posible que lleguemos hasta todos nuestros colegiados con este tipo de temas tan importantes y más en estas épocas difíciles que estamos viviendo, pero que, como dice la licenciada Sol Echeverría, de esta vamos a salir también. Doña Sol, hay un tema por acá, una frase bastante interesante, que era con lo que usted cerraba ahorita. Tenemos que tener un involucramiento familiar. ¿Qué tipo de dinámicas podemos hacer para, como decimos popularmente, para matar el tiempo,
pero más que matar el tiempo, quiero leer esto. Si no sales de esta cuarentena con un libro leído o una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, pues nunca te faltó tiempo, faltó disciplina. O sea, cómo aprovechar verdaderamente esto para que nos fortalezca en algo, para salir con algo positivo, que no todo sea negativo. ¿Cómo vemos ese tema? Totalmente de acuerdo, lo negativo está y ahí está, pues, y ya sabemos que hay que hacer un plan y hay que saber que esto va a conllevar una serie de emociones difíciles, que lo que hay que hacer es darle su espacio para que ya uno pueda tramitarlo, pero no podemos solo quedarnos en eso, porque efectivamente sería desaprovechar justamente la oportunidad de ya sea enriquecernos con lectura o con nuevamente acceso a formas de seguirnos desarrollando como personas, de cualquier manera que esto sea. Entonces, y a nivel familiar también, pues existe la posibilidad, cada familia nuevamente, es difícil dar una sola receta porque hay que respetar que cada familia es distinta, pero habrá familias que les gusta sentarse alrededor de la tele, por ejemplo, a ver el programa favorito y conversarlo. Habrá familias que les gustará pues establecer juegos de mesa o cosas así, pues en donde quieran interactuar o usar el tiempo en la mesa. Las comidas tradicionalmente, históricamente, la comida ha sido un momento de compartir, ¿verdad? De preparar la comida, de sentarse juntos a conversar. Al final estamos volviendo un poco como a esos momentos a poder apreciar esas cosas sencillas de la vida que por el corre-corre usual, ¿verdad? De los tiempos normales, pues uno a veces pues se han venido perdiendo, ¿no? Y se habla mucho de que ese es un alto costo de la vida moderna. La vida moderna nos impone un ritmo de trabajo y de exigencia que nos hace que esas cosas que eran de otros tiempos, ¿verdad? El sentarse largas horas a la mesa, a conversar, a escucharse, a conocerse, pues ahora es el momento para poder hacerlo, ¿verdad? Y tratar de ver el vaso medio lleno siempre que se pueda, ¿verdad? Claro. Evidentemente, sabiendo, y creo que esto es un detalle importante en el sentido de que sabiendo que hay que echarle ganas, hay que hacerlo con intención, con compromiso, porque no estamos tan acostumbrados y no se va a hacer solo. E inclusive quiero ir más allá y decir que puede ser que incluso algunas familias tienen relaciones interpersonales difíciles, tal vez alguien se había peleado con el otro y ahora toca estar encerrados. ¿Y qué, verdad? Bueno, tal vez este es un momento donde uno pueda hasta sanar cosas, ¿verdad? Tal vez uno pueda sanar cosas y tener conversaciones importantes y tratar de hacer un esfuerzo consciente, intencional, de estar todo junto mejor. Nuevamente, esto, como esa cita tan bonita que nos lee, si esto no lo aprovecha cada quien, y si no lo aprovecha cada familia y cada pareja y cada vínculo, para decir, bueno, de aquí estamos y no podemos salir, de ahí hablemos, ¿verdad? Claro, sí. Ahí siempre en estos programas que hemos estado llevando, pues hemos siempre concluido en esto que estamos ahorita cayendo, en que pues yo les llamo evento, no me gusta llamarles a otra palabra, este evento que estamos viviendo, esta emergencia, como quiera llamarse, nos está enseñando muchas cosas en el cuidado personal, en la vida en familia, en la parte económica, el no ser más mesurados en el gasto, etcétera, etcétera. Como lo decía usted, dentro de todo lo que tenemos que salir fortalecidos están todos estos temas y hábitos de salud, cuidarnos mejor, y etcétera, etcétera. Ahí, además de que alguien puede estar aislado en su casa, con la familia, es que suena muy raro decir estoy aislado pero estoy con la familia, en realidad no debería ser tan así, ¿verdad? Igual perdí mi trabajo, hay otros que tienen otros riesgos y también se le juntan hasta 3 cosas, un adulto mayor que se dice que son los más propensos, o alguien que tenga diabetes, entonces puede ser que alguien tenga una serie de circunstancias que lo ponga más en riesgo que a muchas personas y con más preocupaciones, pero también puede generar que este pánico generará síntomas, que alguien diga, yo padezco de esto, tengo un problema psicológico, y es un síntoma que quizás no, es parte, pues algo, digamos lo que normal dentro de este proceso, pero sí puede haber que alguien entre en pánico y diga, yo tengo esto, tengo el otro también, ya estoy infectado de la parte mental. Totalmente, eso sería muy normal. Ahí cuando comenzó esta cosa, hace algunas semanas, bueno, ¿qué? 3 o por ahí,
cada noticia que salían, yo decía, yo siento eso, yo siento la garganta, ya, yo no sé, vos sentís la garganta, yo siento aquí, y me va a dar. Es un fenómeno psicológico normal, porque uno se abruma, se identifica con esas cosas que está oyendo, pues es normal, ¿verdad? Bueno, obviamente, si uno tiene síntomas respiratorios reales, ¿sí? Que usted le duele el pecho, tiene esa presión, tiene ese dolor, y esos síntomas respiratorios que se reconocen, ni hablar si tiene fiebre y esas cosas, pues obviamente necesita llamar al Ministerio de Salud y reportarlo para recibir la atención necesaria, ¿verdad? Pero también es normal que uno pueda empezar a asustarse y a decir, no, yo siento eso, ¿verdad? Entonces, eso es normal. Ahora bien, hay que tratar de mantener la calma. Y para eso también yo recomiendo tomar un poquito de espacio y no estar tan expuestos a todas esas noticias y toda esa, ¿verdad? Todos estamos en un montón de chats, estamos viendo que si una red social, que si la otra, y hay demasiado bombardeo de información. Y eso usted cuando no se dio cuenta, gastó varias horas ahí pegado viendo y recibiendo eso, ¿verdad? Y uno es como una esponja, uno todo eso lo absorbe. Entonces yo recomiendo tratar de limitar un poquito, apegarse a las comunicaciones oficiales, que son las que traen datos oficiales, y lo que usted necesita es estar informado, pero también limitar un poquito esa cosa, porque lo que hace es estimularle esa ansiedad, y nuestro organismo recibe eso y justamente crea un desbalance anímico interno que puede hacerlo a usted propenso a enojarse, a deprimirse, a entrar puede ser que a usted nunca le pasen esas cosas, y si ya yo tengo alguna condición, digamos, de alguna condición de depresión o de un trastorno de ansiedad o algo así, pues me lo aumenta, ¿verdad? Me lo saca de control. Si no lo tengo, puede ser que me lo da. Entonces yo creo que es bueno tratar de nuevamente usar este espacio como una oportunidad para conectar más con los suyos, para tener conversaciones, perdonarse cosas si hay que perdonarse cosas, o compartir tiempo que en otras ocasiones no se puede compartir, y andamos diciendo es que nunca tengo tiempo, es que no sé, ¿verdad? Pues ahora es el tiempo. Sí, me parece dentro de todos los puntos que usted toca, este último muy relevante, porque creo que a veces caemos en ese exceso de información y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Es justamente por ese pánico que tenemos. A mí me ha sucedido, porque si usted pone cualquier canal, a cualquier hora, es la noticia, es lo que están dando todos los canales, y si se va al cable, igual a nivel internacional te ponen panoramas incluso más difíciles todavía que los de Costa Rica, entonces es más el estrés que nos da. Entonces creo que sí, muy importante, tenemos que identificar en qué momento estamos cayendo en un exceso. Usted lo dice, ojalá los momentos oficiales, cuando está la famosa cadena nacional de televisión y radio, que por todas las redes ahora se difunde, y tal vez una más, pero sí, uno tiene que identificar cuándo estoy cayendo en ese exceso también. Sí, porque tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestros mecanismos mentales. Por eso es que la realidad virtual, ¿verdad? Cuando hay cosas así que usted hace realidad virtual, o inclusive, por ejemplo, si alguien ha ido al cine cuando las películas que son 3D, y entonces usted ve esas imágenes y aunque no viene el objeto hacia usted se quita, ¿verdad? Bueno, porque es que esa realidad virtual, el cuerpo reacciona a eso en términos efectivos, reales, ¿verdad? Hay una reacción de adrenalina y hay... Entonces, efectivamente, la exposición a estas noticias, que no es que yo esté invitando a desinformar, a no estar informado, no, es simplemente con la dosis de información que usted necesita para poder tomar decisiones en su vida. Pero ya más que eso, lo que le va a llegar a hacer es hacerlo sentirse que usted está ahí metido en ese hospital caótico de lo que está pasando en otros países, usted está ahí metido, su cuerpo va a crear esas emociones, y va literalmente también a tener una reacción en su sistema endocrino que le va a generar esa adrenalina, esa cortisol, que tiene efectos reales en nuestro organismo, el estrés. Y entonces usted, que está tranquilo en su casa, simplemente viendo la tele, pero su cuerpo es como si usted estuviera en la zona de guerra, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer tomar conciencia de que especialmente esto es importante también, las horas antes de dormirse.
porque también usted hizo las labores del hogar, se dedicó, mentira que uno está sentado viendo para arriba todo el día porque la casa no se atiende sola, pero entonces usted al final del día, usted ya tiene ese ratito, y entonces usted se pone ahí a ver cosas y termina así, y se va a dormir así, ¿verdad? Y entonces no descansa, no se recupera, y ahí ese proceso de acumulación hace que usted va justamente acumulando estrés y ya después vienen los problemas. Entonces, nuevamente, yo creo que eso es importante, una invitación a racionar bien ese consumo de información, ¿verdad? A saber que el mensaje de fondo es que por favor cuídense mucho, y solo uno puede cuidarse uno. Entonces, uno es responsable de con qué se alimenta el alma, con qué se alimenta la mente, ¿verdad? Uno tiene que cuidar, y ahora hacíamos una invitación a, sí, esto nos está dejando grandes mensajes de cómo cuidarnos mejor, cómo cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. De verdad que estas cosas lo hacen a uno humildemente darse cuenta de que todos somos vulnerables, y la verdad es que hay que aprovechar el tiempo mejor y cuidarse mucho mejor. Claro, yo voy a hacer mi resumen. Mantenga la calma primero, lo primero que hay que hacer. Participemos en familia, hagamos diferentes dinámicas en familia, compartamos y vamos creando un plan para que una vez que esto ya reiniciemos, digamos, la actividad normal, o por lo menos que iniciemos, porque no lo vamos a iniciar normalmente en un solo momento. Yo sé que esto llevará, entonces preparemos ese plan de vuelta, por decirlo así, de vuelta a nuestras actividades. Tal vez así en forma muy resumida, doña Sol, un pequeño resumen suyo, igual recomendaciones ya de lo que hemos hablado, como un resumencito, esto y esto son las recomendaciones que yo le doy a usted para que sobrepase este momento que estamos tan difícil. Cómo no, muchas gracias. Bueno, me parece que el resumen está excelente, pero quizás un poco para reiterar y agregar un par de cosas. Creo que es bueno que todos sepamos que estamos haciendo esto con un propósito, ¿verdad? Todos nos estamos sacrificando para ayudar, entonces siempre ayuda cuando uno sabe que está haciendo las cosas difíciles, las está haciendo por algo más grande. Estamos haciendo todo este esfuerzo por algo más grande que cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso, yo creo que eso siempre lo tenemos que tener muy, muy presente. Segundo, efectivamente, tratar de hacer un balance de la situación, ¿verdad? De cada uno de nosotros, un balance de situación emocional, un balance de situación de los términos materiales y económicos, un balance de situación de nuestras relaciones, ¿verdad? Y yo creo que entonces es nuevamente hacer este plan, entender dónde estamos y dónde queremos ir. Y esa información nos puede servir precisamente porque nuevamente este es un momento en el que puedo, por difícil que sea la circunstancia que me está pasando, puedo tratar de ver el vaso medio lleno, ojalá, y tratar de aprovechar el tiempo en desarrollar alguna habilidad, en descansar, siempre hay algo positivo. Traten de encontrar ese algo positivo que pueden tratar de sacar. No es que ese positivo va a anular todo lo otro difícil que pueden estar enfrentando. Yo creo que hay que darle espacio a que si hay cosas difíciles, ahí van a estar y las vamos a manejar. Pero eso no significa que eso tiene que apagar completamente la posibilidad de sacar algo bueno, ¿verdad? Entonces enfocar también en la posibilidad de construir algo bueno durante estos días. Y nuevamente yo creo que también el mensaje central es que por favor se cuiden mucho. Al cuidarme yo, estoy cuidando a los demás. Doña Sol, usted utilizó un término que es muy de nosotros, los contadores, a pesar de que es psicóloga, dijo, haga un balance de situación. Creo que ahí todos los contadores vamos a entender qué fue lo que usted nos dijo con eso, así es que en ese sentido no hay problema. Es que en la escuela de negocios me enseñaron, ahí los cursos de conta algo aprendí, algo me quedó. Entonces a todos los contadores que nos están viendo, hagan su balance de situación en este momento actual, de la situación en que estamos viviendo, y hagamos una proyección de qué es lo que viene para estar preparados entonces, para seguir utilizando términos contables también. Muy agradecido, doña Sol, de verdad, por este espacio, invaluable el aporte que usted hace a nuestro gremio. Igualmente le decimos, cuídese usted también y toda su familia, y esperamos vernos pronto en una situación muy diferente a esta, en que podamos estar un poquito más relajados. Pero de nuestra parte, del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, agradecemos inmensamente pues este rato que usted nos ha regalado de sus servicios profesionales. Muchísimas gracias. Con todo gusto, muchísimas gracias. Estamos tanto mi persona como mi firma a la orden siempre que lo necesiten. Muchísimas gracias. Muy amable, igual el colegio está a sus órdenes, le agradecemos mucho. Cuídense mucho, que estén muy bien.
Gracias. Y a todos ustedes, estimados colegiados, les recordamos que este programa ha llegado a ustedes gracias al gentil patrocinio de Tecapro y de Cyberfull, quienes nos acompañan para poder llevar a ustedes toda esta información. Para todos ustedes, y siguiendo la recomendación de Doña Sol, sigámonos cuidando mucho y de esta vamos a salir todos juntos porque Dios está con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto en otra oportunidad que nos podamos ver. Gracias. Hasta luego.